Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nada más para ver si me pueden compartir ahí en el chat, si me escuchan bien, por favor. Excelente, Humberto. Gracias, Eduardo. Muy buenos días a todos. Les doy la cordial bienvenida y el agradecimiento de su participación a este nuevo webinar de Agrobaja en conjunto con Forefront ED. Con el tema del futuro de los cruces fronterizos. En este día tenemos de invitado a Gustavo de la Fuente. Y bueno, fíjense, les voy a contar un poquito de Gustavo. Él es nombrado director de Smart Border Coalition en marzo de 2017 y es originario de la ciudad de Nogales. Cuenta con estudios en la Universidad de Stanford y Harvard Business School. Y bueno, tiene 25 años de experiencia en banca comercial de nuevas empresas. Gustavo es responsable de ejecutar los programas de Smart Border Coalition, siendo el principal rostro público de la coalición en Estados Unidos, México y Canadá. Y bueno, qué mejor tema ahorita que está iniciando el TEMEC. Pues bueno, vamos a darle la bienvenida a Gustavo y los controles para que empecemos con este webinar. Muchísimas gracias a todos. Comenzamos. Muy bien, muchas gracias. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Rodrigo? Sí, fuerte y claro. Muy bien, muchas gracias. Y sobre todo quiero agradecerle a Forefront ED y al Patronato de Agrobaja por darme unos minutos para expresar un punto de vista muy personal sobre lo que está pasando con los cruces y lo que creo yo que puede pasar. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por escucharme y verme el día de hoy. Voy a entrar en materia. Sí quisiera de entrada hablarles un poco, aquí controlando la... ¿Sabes qué, Rodrigo? Parece ser que no puedo pasarme a las transparencias. Es que si me puedes apoyar un poco con eso. ¿Sí? ¿Me ves? Sí, sí veo la diapositiva. Se supone que no debería de haber ningún inconveniente. A ver, ahí veo tu cursor, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, yo lo veo. Lo que pasa es que no puedo irme a la siguiente. A ver, o si quieres, Y bueno, yo lo voy a ir comentando. ok, Normalmente va. ¿sí? No, no, adelante, adelante. Sí, mira, lo que yo les quería comentar el día de hoy inicialmente, pues yo vengo de una organización que se llama Smart Border Coalition. Somos una organización sin fines de lucro cuya misión es agilizar los cruces fronterizos, tanto para la carga como para los peatones y los autos. Es una organización que tiene un poco más de 10 años y proviene de un concepto que se llamó en los 80s y en los 90s San Diego Dialogue. Entonces, mucha de la perspectiva que yo les voy a ofrecer el día de hoy tiene que ver con la región Tijuana-San Diego, pero mucho de lo que voy a decir también se puede adaptar muy bien a la situación de otras fronteras, sobre todo las fronteras de California con Baja California y seguramente el caso pues de San Luis, porque sé que hay algunos sanluisinos aquí escuchándonos y viéndonos. Entonces, déjame ver, ahora sí. Normalmente esta es una foto que yo le muestro a mucha gente cuando me toca decir algunas palabras. Si se fijan ustedes, los que más o menos conocen la geografía de San Diego y de Tijuana, pues es una mancha urbana. En este caso, pues no se nota la frontera y así nos gusta verlo muchas veces, ¿no? La prosperidad de un lugar muchas veces depende del otro. Y esta visión, digamos, nos hace ver las cosas en forma muy distinta. Sin embargo, como ustedes saben muy bien, somos una región que tenemos algunos cruces, algunos puertos, y así como ven a Tecate y a Otay y a San Isidro, etcétera, pues todo el estado de California, con Calexico, con Mexicali, con Algodones, con Andrade, San Luis, los dos San Luis, pues se dan cuenta de que existen estos puntos muy pequeños en el mapa, pero que significan muchas cosas. Normalmente
Estos puntos yo los considero una gran oportunidad. Antes de entrar ya en la materia de los cruces y de cómo se van a ver en el futuro, sí quisiera comentar que la misión de la organización que yo represento, Smart Border Coalition, es hacer más fácil y eficiente el comercio exterior y los cruces entre los puertos de Tijuana y de San Diego. Y esto, como les decía, puede aplicar muy bien a otros puntos fronterizos. Nuestra visión es de tener un lugar, una frontera gestionada, pero que acerque a las comunidades de los dos lados de la frontera, en un contexto de prosperidad y de éxito compartidos, como lo comento aquí. Y más que nada es para establecer un estándar internacional de innovación fronteriza. Estamos muy lejos de eso, pero es un buen objetivo que debemos de perseguir. En la agenda de hoy voy a hablarles un poco del contexto de los cruces y de los puertos. Les voy a mostrar algunas gráficas ahí, en unas fotos interesantes. Después paso al impacto de la pandemia, brevemente, y en forma incluso más breve voy a hablar de los asuntos estructurales y las limitaciones de la relación, que no me puedo extender mucho tiempo allí, pero por cuestiones de tiempo y del tema en cuestión hoy, no le voy a dedicar tanto tiempo a esa parte, a la tercera parte. Y finalmente creo que la parte más importante de mi colaboración el día de hoy van a ser las recomendaciones y las expectativas. Y claro, yo creo que la discusión después con sus preguntas va a ser lo mejor. Déjenme hablarles un poco del contexto de los cruces y de los puertos. Yo siempre he visto a los puertos como un canal de oportunidad, como decía, no nomás para la parte de empleo y comercio exterior, ¿no? Muchos de nosotros pues tenemos familia de los dos lados de la frontera. O sea, hay un tejido social aquí, un tejido familiar que muchas veces ¿cómo les diré? Lo soslayamos. Hay temas de entretenimiento, hay temas de salud, hay temas simplemente de oportunidades de negocio que vemos en nosotros por la existencia de los puertos, ¿no? Nos permiten hacer muchas cosas, ¿no? Ir y venir. Ahora, una de las cosas que estamos viendo, parte del trabajo de Smart Border Coalition es ver qué está pasando con el tráfico, ¿no? Tráfico no nada más de la carga, estoy hablando también de peatones, de autos. Y en general, ahorita vamos a ver unas gráficas, pero en general tenemos todavía un ascenso en casi todos los rubros, aunque el 2019 sí fue un poco anómalo a otros años. Ahorita les comento de eso. Y a pesar de que tenemos estos incrementos en el tráfico de la región, de los dos estados, no tenemos, o sea, irónicamente, no tenemos suficiente inversión en nuestros puertos. O sea, hay casos en los que cada año dejamos de gastar o hay digamos, una brecha en el gasto, en la inversión en los puertos fronterizos de toda la frontera de México-Estados Unidos de alrededor de $500 millones. Y luego tenemos otro factor que complica las circunstancias, que es el personal. Las agencias como CBP, como SAT y NAMI, no tienen el personal que necesitan, que ocupan. Y muchas veces cuando tienen algo de personal, tiene mucha rotación. Entonces hay una serie de factores ahí que nos impiden muchas veces atender a ese tráfico creciente en forma correcta, ¿no? Mejor cada vez. Y ahora, pues que entra en vigor el TEMEC, que es el primer día hoy de la entrada en vigor del TEMEC, esto yo creo que en un corto o mediano plazo va a incrementar el tráfico. Quizá no este año por las razones que conocemos del COVID-19 ni el año que entra, pero en general el TEMEC no solamente va a incrementar el comercio exterior, sino que también va a fortalecer las relaciones sociales que hay entre los países, la interrelación pues que siempre hemos tenido. Déjenme comentarles un poco aquí en esta gráfica. Ustedes ven así muy alto nivel qué es lo que está pasando con el tráfico entre California y Baja California, tomando en cuenta los últimos 20 años. Si se fijan ahí, tenemos un incremento notorio en cuanto a los cruces de peatones, incluyendo el año pasado un poco, y una caída relativamente pequeña en el cruce de vehículos, que vamos a ver un poco más notorio ya en el 2019, y seguramente pues este año es un año que va a ser un parteaguas en muchos sentidos, ¿no? Pero en general, si se fijan, la zona, aunque no hemos llegado a los niveles que teníamos por allá del 2000-2001, antes del 9/11,
sí estamos en niveles del 2006, más o menos, ¿no? Ahora, si vemos esto un poco más, en forma más detallada por zona o por área, si se fijan, muchos de ustedes están en el Valle Imperial, se dan cuenta de que hay diferencias, ¿no? Hay diferencias, no todo es exactamente igual. Si se fijan en el Valle Imperial, el cruce de peatones y de autos, pues se ha mantenido, más que nada mantenido. Si en el caso de San Diego, en los puertos de San Diego, ha habido una caída sustancial en cuanto a los vehículos, los peatones siguen incrementando. Entonces, siempre es importante ver un poco más el detalle, un poco más allá que el cuadro, ¿no? Completo. Si hablamos de los cruces de vehículos, para que se den una idea, sí también hay un ascenso desde el 2010, 2011, pero ya se empieza a ver digamos, un decremento. Si lo vemos ya a niveles del Valle Imperial y de San Diego separado, pues vemos que importantemente el caso de San Isidro sí nos llama mucho la atención porque los vehículos sí han incrementado ahí, pero si se fijan en Otay, ha bajado, y el caso del Valle Imperial, pues sí hay un incremento fuerte en Mexicali 1, pero los otros se han mantenido, como quien dice, es un incremento muy pequeño. Entonces, esto nos apunta a los contrastes que puede haber entre los puertos. Una de las cosas que más me llamó la atención es esta tendencia del cruce de peatones. Si se fijan en el lado derecho, Calexico West, Mexicali 1, ha sufrido una caída brutal en el cruce de peatones en los últimos 20 años. Y hay un estancamiento en cuanto a Mexicali 2 y Andrade de los Algodones, por ejemplo. En el caso de San Diego es también muy diferente. Vean el caso de San Isidro, incrementos muy fuertes en el cruce de peatones, y todos los demás puertos más o menos van creciendo. Entonces sí hay diferencias en la región por muchos motivos que pues no es digamos, el enfoque de esta conversación el día de hoy, pero nada más quería darles una idea. Y esto es la parte que me parece más interesante, porque a pesar de que sí tenemos contrastes en cuanto a los cruces de peatones y autos, vemos que el cruce de camiones ha tenido un crecimiento, bueno, con la excepción del 2008, 2009, ha tenido una tendencia alcista durante ya muchos años. Sí llegamos como que a un impasse ahora en el 2019. Sin embargo, quiero mostrarles esto. Sin embargo, el valor de la mercancía que está cruzando por nuestros puertos sigue en ascenso, a pesar de que fueron un poco menos los camiones que cruzaron el año pasado. Entonces, nuevamente, mucho tráfico, crecimiento en el aspecto comercial, en parte por eso estamos viendo por la oportunidad, por ejemplo, de hacer un nuevo puerto al este del puerto de Otay en San Diego en este momento, ¿no? Quiero hablarles ahora, voy a pasar al tema de la pandemia. ¿Cuál ha sido el impacto o algunos de los impactos que hemos visto? Miren, en la parte de infraestructura, realmente las cosas han continuado, pero antes sí quiero comentar una cosa, nada más para que tengan ustedes un impacto brevemente. No se fijen mucho en las letras, son muy pequeñas del lado derecho. Estos son todos los puertos de la región Baja California, California. Lo que quiero que pongan atención es el lado izquierdo, las reducciones. Si yo comparo abril del 2020 con abril del 2019, estamos en promedio un 76% abajo. Si hablamos de peatones, un 53% en el caso de vehículos y un 26% aún en el caso de camiones, que, bueno, ustedes lo saben, se ha privilegiado el cruce de camiones. Pero ahí tienen las grandes diferencias. Y mayo seguramente es una caída y junio también lo será. Ahora, pasando a lo que les comentaba, el lado de la infraestructura muy importante. Afortunadamente, les puedo decir que la mayoría de los proyectos, si no es que todos los proyectos realmente han continuado sin mucho contratiempo. San Isidro, la expansión y la modernización de ese puerto se acabó en el 2019. Entonces, sí tuvimos suerte pues, de que eso haya sucedido. El puerto en la mesa de Otay ya empezó la modernización del mismo hace un par de semanas, perdón, hace un mes. En el caso de Calexico West, afortunadamente también la segunda fase inició el 15 de junio
y ese es un proyecto de alrededor de casi $200 millones. Entonces, son cosas positivas que hay que destacar, que no se han parado, ¿no? Y San Luis 1, pues fíjense que fue el único proyecto de su tipo aprobado en el presupuesto federal 2020 de los Estados Unidos. No les dieron todo lo que querían, pero vienen 150 millones para San Luis, afortunadamente. Hay algunos aspectos, y creo yo más del lado mexicano en este momento que del lado americano, que sí nos han un poco frenado las cosas. México está un poco atrasado con los 8 carriles nuevos en San Isidro. Realmente no se han modernizado los carriles de pasajeros en Otay. Hay muy poco avance sobre el derecho de vía en el caso de Otay 2, aunque últimamente hemos recibido buenas noticias. En Mexicali, por ejemplo, concluyó el recinto fiscal. Faltan los tramos, ¿no?, que conectan al recinto con la ciudad. Y Sonora ya afortunadamente está haciendo el estudio de suelo para la viabilidad de San Luis 1. Entonces, ahí va digamos, esa parte. Entonces, no se ha parado. No puedo decir que la pandemia ha afectado en forma fuerte a esto. Quiero pasar ahora a temas que hemos vivido en los últimos meses, que nos han afectado muchísimo. Uno de los grandes temas que subrayó las sensibilidades de los cruces y de la infraestructura que tenemos fueron los efectos en la cadena de valor. Nos dimos cuenta con esta crisis que faltaba un acuerdo binacional entre Estados Unidos y México sobre lo que era esencial y lo que no era esencial. Y esto, como saben ustedes, la gente de Baja California, pues provocó auditorías, cierres de empresas o amenazas de cierres. Y esto fue algo sin precedente y se empezó a estrangular el comercio exterior transfronterizo. Hubo por ahí muchas presiones de parte desde el Pentágono de Estados Unidos hasta el Departamento de Estado, o sea, Relaciones Exteriores de Estados Unidos, a Relaciones Exteriores de México y finalmente al gobernador Bonilla. O sea, hubo una serie de presiones, incluso a nivel local. Index en Tijuana, Cañete, el EDC de Tijuana, por ejemplo, ejercieron mucha presión también, abrieron un diálogo de emergencia con el gobierno del estado, con la Secretaría de Salud de Baja California, para prevenir, para impedir pues, que estos cierres siguieran sucediendo. Y fue realmente un periodo como de un mes y medio muy complicado para las empresas y para las personas. Había un argumento de salud, ciertamente, de proteger a los empleados, pero por otro lado había un argumento económico que decía, pues es que el comercio binacional, las cadenas de valor binacionales tienen que fluir. Entonces fue un debate, digamos, había una parte muy politizada y otra parte muy práctica, ¿no? Que muchos de de las manufacturas en Baja California se iba a formar parte, pues, de cadenas de valor importantes de productos esenciales en Estados Unidos. Afortunadamente, estas cámaras que les comento, Index, Cañete y otras, tuvieron la fortuna de hablar con el gobierno, resolver mucho de esto, pero nuevamente eso nos dijo que no teníamos canales tan formales realmente para resolver la problemática causada por el virus. Afortunadamente sí se han venido resolviendo las cosas, pero muchas de las empresas que están ya sentadas en Baja California, empresas globales en su mayoría, están cuestionando, o sea, empezaron a cuestionar el futuro de sus operaciones y de sus inversiones en la zona. Entonces, no hay que quitar, vamos, el dedo del renglón en ese sentido. Yo creo que hay que estar muy atentos. Otra de las cosas que han pasado y que creo que esta nos va a dejar más huella son los acuerdos binacionales para la restricción de viajes no esenciales. Inicialmente, si ustedes recuerdan, a principios de marzo había un rumor de que se iban a cerrar las fronteras, totalmente. Afortunadamente no pasó eso. Se iniciaron las restricciones el 21 de marzo, ya estamos en el 4º mes de estas restricciones de viajeros no esenciales. Y como ustedes saben, esto ha tenido un efecto devastador en el comercio de los dos lados. Si ustedes se fijan en San Isidro o en Calexico o en San Luis, Arizona, el efecto ha sido tremendo. Nunca se consultó al comercio ni a las cámaras de comercio del lado americano o del lado mexicano, porque pues el centro de Tijuana o de Mexicali realmente
están sufriendo económicamente. Pedwest, en el caso en la zona que yo represento, se cerró. Mucha de la gente que iba al centro de Tijuana pasaba por ahí, pues ahora utiliza PedEast, ¿no? En San Isidro, pero digamos, todo eso ha afectado el comercio. Los cambios de horarios, ustedes les han tocado en Mexicali, les ha tocado en Andrade y en Algodones. Entonces, esto realmente sí nos ha afectado muchísimo. Inicialmente, cuando empezó esto, esta es una foto del antes, ¿no? Por ejemplo, en San Isidro del tráfico, y esta es una foto del después. O sea, las filas eran muy cortas. Aquí del lado derecho tienen la Sentry, en el medio tienen la Ready, el lado izquierdo tienen todo tráfico, ¿no? All traffic. Pero la verdad es que eran esperas de cuando mucho 15, 20 minutos en all traffic y lo demás era menos de 5 minutos. Esto fue durante un tiempo. Desgraciadamente esto ha cambiado sustancialmente. Ahora los tiempos de cruce pues son mucho mayores a los que, en ciertos casos, a los que vivimos antes del COVID-19. Entonces, todas estas cosas han cambiado mucho. Voy a enfocarme un poco ahorita en hablar sobre las agencias. Yo creo que aquí mucho de la queja, yo diría, y de la reflexión tiene que ver con aduanas de Estados Unidos y de México. Yo uso el concepto del SAT y del INAMI juntos, porque creo que los dos juntos representan lo que hace CBP, o sea, aduanas de Estados Unidos. Lo que hemos visto, y creo yo, vuelvo a lo mismo, es un punto de vista personal, que no hemos tenido una manera más efectiva las agencias de filtrar y de rastrear a los infectados o la gente que tiene síntomas. Y la pregunta que se deben de hacer las agencias y que les debemos de hacer es si los protocolos que están usando en este momento son los adecuados. Muchas veces esos protocolos vienen de Washington, D.C. o vienen de la Ciudad de México. Y es gente que no está viviendo, que no está operando, que no sabe realmente lo que está pasando en los puertos. Y muchas veces cada puerto es distinto, ¿sí? A pesar de que sí, por un lado ya tenemos menos cruces porque no está cruzando la gente no esencial. Si ustedes, por ejemplo, ven el caso de San Diego, de Tijuana, del mismo Calexico, Mexicali, que tienes 50,000, 20,000 personas que siguen cruzando todos los días y que incluso esos cruces están incrementándose, pues yo siento que mucho de esto sí requiere de medidas y protocolos más estrictos, pero siempre y cuando no se incrementen los tiempos de espera. No es una combinación fácil de hacer, pero yo creo que es algo en lo que nos tenemos que fijar que hagan las agencias. Es muy claro que el control de los peatones ha sido mucho más efectivo que el de los vehículos, por razones conocidas. Del lado mexicano, cuando uno pasa, INAMI no tiene personal. El SAT pues tiene el personal, pero el SAT, como lo explicaré en un momento, tiene otro enfoque. Hemos tenido polémica muy fuerte sobre los flujos de infección. Inicialmente México culpaba, ¿no? Muchas personas en México culpaban a Estados Unidos de traer la infección al lado mexicano porque pues Baja California sobre todo y Sonora estaban atrasados, vamos, en el inicio de los contagios. Y eso pues generó muchos rumores de que pues cómo era posible, ¿no? Que la infección se llevara de un lado a otro. Y ahora es al revés. Ahora se está hablando, sobre todo si analizamos la zona de Calexico de Mexicali, de gente que está yendo, americanos, ciudadanos americanos o residentes, que están viajando al lado americano. Lo mismo sucede acá en San Diego. Mucha gente que vive en Tijuana, que son ciudadanos americanos o que son residentes legales, que están cruzando por temas de COVID u otras cosas, pero la realidad es que ha habido algo de culpabilidad, ha habido algo de, digamos, de acusaciones, y las hospitalizaciones pues que hemos visto últimamente, sobre todo ahí en el Valle Imperial, que es una situación muy difícil, pues han generado polémica, son temas pues que están en las noticias el día de hoy. Ha habido iniciativas muy positivas, sí les puedo decir, les voy a dar el ejemplo de San Diego y de Tijuana. El alcalde de San Diego, Mayor Kevin Faulconer, anunció una iniciativa que le llamó San Diego Region Border Unified Command.
Y esa es una organización formada está la ciudad de San Diego, está CBP, está Border Patrol, están los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, departamentos de bomberos. O sea, realmente es un grupo diverso que está tratando de entender el impacto que tiene la gente que está cruzando al lado americano sobre el sistema de salud del lado americano. Por otra parte, la Oficina Estatal de Salud Fronteriza del Estado de California está trabajando con la Secretaría de Salud de Baja California y están identificando casos binacionales y están compartiendo información. Y no es digamos, de las últimas semanas. Los estados han compartido información. Lo que sucede ahora es que lo están haciendo con mayor celeridad, lo están haciendo con mayor énfasis en tratar de resolver, ¿no? Las cosas. Y es lo mismo que sucede con la Oficina de Salud Fronteriza en el condado de San Diego. La ciudad de San Diego realmente se identifica con el condado de San Diego, con las oficinas de salud del condado de San Diego para monitorear mucho de lo que está pasando y establecer lineamientos de sanitización, como comento, exigencias de salud pública y otras cosas. Y ellos están en comunicación con el estado de Baja California, la Secretaría de Salud del estado. Quiero hablarles ahora un poco de lo que yo llamo asuntos estructurales y limitaciones de nuestra colaboración. Aquí podemos hablar de muchos temas históricos, raíces, ¿no? Que hablan de la relación histórica de Estados Unidos y de México. No lo voy a hacer con mucha profundidad porque nuevamente nos podemos estar mucho tiempo hablando al respecto, pero sí quiero destacar dos cosas fundamentalmente. Uno es, y volviendo a aduanas, que yo creo que hay una visión muy limitada de aduanas sobre la dinámica de cruce. Y en parte es por la definición, por la filosofía, ¿no? La misión de cada una de las organizaciones que están allí. El CBP es una organización cuya razón de ser es seguridad. Ellos es un cuerpo más policíaco que de servicio al cliente, vamos, ¿no? Es más, sí, por un lado, le dan cierta importancia al comercio, ¿no? Porque ustedes lo saben, la carga ha continuado, pero es un distante segundo lugar. La seguridad siempre ha sido primordial. En el caso del SAT, la fiscalización es su razón de ser. No lo vemos tanto en la parte de prevención, en la parte de controles de infecciones o de trato, de turismo, o sea, no es su tema. Y el INAMI, Instituto Nacional de Migración, sí, en efecto, tiene a su cargo el control de las entradas y las salidas del país, de México, pero es una organización que tiene poco presupuesto y que además no tiene mucha autonomía. Depende de la Secretaría de Gobernación y es un ente descentralizado. Entonces, no carece allí de mucha fuerza. Y es importante esto porque como consecuencia de la razón de ser de estas organizaciones, los flujos de tráfico, las filas, las implicaciones que tienen estos temas en la economía fronteriza muchas veces no forman parte de la planeación de estos organismos. Otro de los aspectos que también han limitado un poco la colaboración más efectiva es que vamos analizando la naturaleza de la política local, las prioridades del Estado de California y sobre todo del Ejecutivo. No estoy hablando necesariamente del Departamento de Transporte de California o digamos, de las asociaciones de gobiernos, porque ellos han hecho muy buen trabajo. Pero si hablamos en términos generales, el gobierno del Estado de California no le da la misma prioridad, digamos, o sea, San Diego, Calexico, Andrade, no le da necesariamente la misma prioridad que le pudiera dar a un Los Ángeles o a un San Francisco. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y menos pues a Baja California, ni siquiera es parte de California. Entonces, hay que tomar eso en cuenta. La zona fronteriza, normalmente no somos la prioridad de los oficiales a nivel estatal y menos a nivel nacional, menos en cuanto a lo que opina la Ciudad de México o Washington, D.C. Eso no quiere decir que no atiendan a las regiones. Yo sé ahora últimamente el gobernador Newsom en California está muy interesado en saber qué está pasando en el Valle Imperial y están tomando medidas más fuertes para la prevención del COVID-19. Entonces, sí, en efecto, cuando se necesita, sí se actúa, simplemente que no está tan, digamos,
prioritario, ¿no? En la lista de cosas que se tienen que hacer. La frontera no siempre lo es. Y les puedo decir también que hay diferentes formas de relacionarse. Los ayuntamientos de Tijuana, de Mexicali, de Algodones, se han basado primordialmente en el apoyo del estado de Baja California para todo lo que tenga que ver con salud. Y en el caso de San Diego, de Calexico, de Andrade, pues se maneja mucho a través de los condados, ¿no? Entonces eso también les marca a ustedes ciertas diferencias en la forma en que se manejan los gobiernos. Quiero pasar ahora a recomendaciones y expectativas, que creo que es la parte más importante de lo que les voy a comentar. Si vemos la carga y vemos las cadenas productivas, yo creo que estamos en un momento, a pesar de todos los problemas que estamos viviendo y del caos y de la crisis que tenemos, va a haber un reacomodo de las cadenas productivas globales. ¿Por qué? Pues en buena medida porque la situación geopolítica, la relación China-Estados Unidos está cambiando brutalmente. Nos vamos a ir de cadenas productivas globales a cadenas productivas regionales. Hoy pues entra en vigor el TEMEC. Eso creo que también va a agilizar el tener cadenas productivas más regionales para tener más, digamos, seguridad de que cuando hay algún problema pues podamos seguir produciendo, ¿no? Esa es la realidad. Entonces sí creo que viene eso. No es que va a ser un maná del cielo, ¿no? De la noche a la mañana. Creo que sí se va a llevar tiempo en que estas cadenas lleguen, se ajusten, va a haber ajustes de productividad ahí un tiempo, pero yo creo que es una gran oportunidad, como digo aquí, es una oportunidad de oro para la frontera México-Estados Unidos. Baja California creo que está bastante bien posicionado, pero por otro lado, hay que hacer mucho trabajo. Si yo veo a la ciudad de Tijuana en este momento, pues la ciudad realmente tiene que, esto no lo ha hecho, tiene que establecer desde ya una visión que cimienta su desarrollo en la apertura de un nuevo puerto terrestre, o sea, OTAI 2, y tener una red de transporte público que funcione bien, lo cual no ha sucedido yo creo que nunca. Y tiene que resolver la problemática del tratamiento de aguas residuales, ¿no? Al igual que, por ejemplo, en el tema del Río Nuevo, en Mexicali y Calexico, que ha sido un dolor de cabeza. Entonces, son ese tipo de cosas que se tienen también que resolver para poder recibir, ¿no? Atraer a inversión extranjera. Es uno de los factores. Yo también considero que, dada la importancia de la carga, la importancia que se le va a dar a las cadenas de valor de un lado y del otro lado de la frontera, que se va a hacer, se va a tratar de hacer se va a agilizar el uso de tecnología, de inspección, mucho más allá de lo que estamos viendo el día de hoy. O sea, yo puedo ver en 5 o 10 años que haya mucha inspección virtual de la mercancía, que las personas, los agentes, ni siquiera toquen esa mercancía. Entonces va a haber una especie de prevalidación de la mercancía y de los mismos choferes para evitar los contactos usando las mejores tecnologías que ya existen, simplemente no se ha llevado a cabo, pero todo este tema del COVID-19 va a agilizar eso. Ahora, déjenme irme un poco a hablar de los vehículos, de los peatones, ¿no? De todos nosotros, que muchos de nosotros que cruzamos todos los días o hasta fechas recientes lo hacíamos. Una de las cosas que a mí me parece muy serio es que CBP no tiene suficiente personal en las casetas para reducir los tiempos de espera. O sea, por un lado nos dicen que están haciendo los ajustes necesarios para que los tiempos de espera no sean tan largos, pero la realidad que estamos viviendo acá en San Diego y en Tijuana, por ejemplo, es otra. Se está tardando mucho tiempo el cruce, un poco más incluso que antes del COVID-19. Entonces eso nos hace dudar de un poco de las decisiones que se están tomando. Ojalá que se puedan tomar decisiones que realmente agilicen, porque en la medida que ustedes tienen más fila, por ejemplo, más fila peatonal, eso solo le agrega al foco de infección, ¿no? Hay que pensar un poco en la salud de la gente en ese sentido. Yo creo también que las agencias todas, no solamente CBP, SAT, INAMI, también, tienen que revisar los protocolos actuales que tienen para controlar la infección, para ver si realmente son los adecuados, ¿no? Yo creo que ahí hace mucha falta que organizaciones locales les podamos dar nuestra opinión de lo que está sucediendo, de cómo estén manejando estos casos.
Las agencias también deben de promover sus políticas de sanitización, incluso robustecer sus políticas. Les voy a decir una cosa que a lo mejor no todo el mundo va a estar de acuerdo, pero se ve muy complicado, yo veo muy complicado que en el corto plazo se levanten las restricciones a viajeros no esenciales que tenemos en este momento. Y son razones no solamente de salud, sino razones políticas. Hay una elección en Estados Unidos este año. Y esto me hace pensar que debemos de pensar en forma muy distinta acerca de estas restricciones. Si la esperanza es de que para en un mes ya vamos a tener, vamos a levantar todo el castigo, digamos, que existe, no creo que va a suceder. Entonces, ¿qué podemos hacer para ir mejorando las cosas? Bueno, el diálogo es importante, pero yo creo que el hecho de que las agencias estén cumpliendo con los protocolos y diciéndole al mundo, sabes que estoy cumpliendo con los protocolos, estoy revisando los protocolos, eso nos va a ayudar nos va a dar más confianza, le va a dar más confianza a los gobiernos federales para, en efecto, pensar en levantar las restricciones y revivir el comercio en la región. Entonces, sí estamos en una situación complicada, es difícil, pero tampoco quiero sonar demasiado optimista porque también veo el contexto político. Y deben, creo yo, las agencias aprovechar este momento para definir, no necesariamente implementar, pero definir las tecnologías y los procesos que van a utilizar para detectar a los viajeros con síntomas, los pasajeros infectados, en fin. Yo creo que esto nos puede ayudar. Y finalmente, también yo les diría, elaboren un plan para hacer un buen seguimiento de contactos de casos positivos, lo que llaman en Estados Unidos el contact tracing, que se está haciendo más del lado americano. Uno detecta una persona infectada, empieza uno vía otras personas a determinar qué contactos ha tenido esa persona y empiezan a avisarle incluso a todas esas personas que tuvieron contacto con la persona infectada, pues, que se tienen que cuarentenar, ¿no? Por ejemplo. Y en el lado mexicano se ha llevado muy poco eso. No se ha establecido un buen plan de contact tracing del lado mexicano. Yo creo que hay que hacerlo. Déjenme hablarles un poco del mediano plazo. Ya más o menos les estaba dando un aviso ahorita hace unos minutos. Yo no creo que va a haber un regreso inmediato a la normalidad cuando se levanten las restricciones. ¿Por qué? Tenemos muchos rezagos. Hay rezagos en visas, en permisos, en los consulados, en CBP, los permisos I-94, por ejemplo, de turista. Mucha gente ya caducó su permiso. Yo no sé, en este momento no está preparado CBP para reanudarlos. En este momento los consulados están trabajando más o menos a un 30% de su capacidad. Entonces imagínense ustedes los atrasos que hay y cómo se van a actualizar, ¿no? Es una duda que yo tengo. Si hablamos de permisos Entry, de CityPath y de FAST, aunque han sido más flexibles ahí, como que le están dando más prioridad a eso, igual hay unos rezagos históricos. Entonces, sí es importante tomar en cuenta esto para volver a cierta normalidad. Otra de las cosas que yo creo que va a suceder y que sucedió con el 9/11, usted recuerda el 9/11, los que lo recuerden, pero hubo unos cambios brutales. Se creó el DHS, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Se tuvieron que reformular muchas de las agencias, los departamentos que existían en cuanto a la migración, en cuanto a los flujos. Se robusteció toda la seguridad en la frontera. Los tiempos de espera fueron mucho mayores, mucho más formales, mucho más estructurado todo. Entonces yo sí veo que va a haber políticas nuevas de salud pública, sobre todo del lado americano, en cuanto a cruces y en permiso. O sea, no se sorprendan de que de repente si uno quiere, quiere participar en el programa Sentry o quiere sacar alguna visa B1 o B2, que le digan a uno, que le obliguen a uno a vacunarse contra el COVID-19 como parte de la solicitud. Entonces, este tipo de cosas van a suceder. Va a haber políticas nuevas de salud. Entonces, hay que estar ahí porque igual hay cosas que nos pueden incrementar los tiempos de espera y todo el proceso. Entonces, aquí es que yo recomiendo a las agencias, incluyendo el Departamento de Estado de Estados Unidos que manejan los consulados, que creen mecanismos en línea
que usen las tecnologías probadas para expeditar las solicitudes de permisos, de visas y de programas, ¿no? Porque si no, no vamos a volver a la normalidad muy pronto. Esos son temas, ¿no?, que hay que ver. Con todo esto, yo creo también, siendo optimista aquí, que es un muy buen momento para mejorar el procesamiento y la experiencia de los viajeros en los puertos. Nuevamente, creo que las agencias deben de evaluar si las medidas que están tomando el día de hoy son las adecuadas, tomando en cuenta las características de cada puerto. En el caso del Valle Imperial, por ejemplo, y del caso de San Luis, pues hay mucha gente que desde las 2 de la mañana están haciendo fila porque van a cruzar, a piscar, al pisca. Y esas son las 2/3 partes de las personas que están piscando del lado americano. Esa gente representa mucho y de toda la vida para los productores y los campos del lado americano. Y hemos visto unas pérdidas enormes de dinero y ciertamente de alimentos, de fruta, de melones, por ejemplo, de lechuga, en fin. Entonces, hemos visto unos impactos brutales ahí. Entonces, tienen las agencias que analizar lo que está pasando en cada uno de los puertos. También yo creo que sí deben de robustecer los controles, pero sin incrementar las filas. Se puede, no es fácil, pero se puede. No queremos filas más largas. Solamente incrementan la infección, sobre todo de peatones. Y nuevamente, hay que hablar de las tecnologías. Ya existen tecnologías para poder procesar a peatones y pasajeros. Probablemente estemos hablando de el uso de la biometría, o sea, reconocimiento facial, toma de temperatura corporal, uso de tecnologías para prefiltrar o prevalidar a los viajeros antes de que lleguen a las casetas. O sea, yo creo que va a haber un cambio muy fuerte, tecnológicamente hablando, si es que queremos los países realmente tener más interrelación. Y una parte muy importante de esto, si ustedes se han fijado, ¿qué ha pasado en Estados Unidos en el último mes y medio? Con este asunto de Black Lives Matter, de lo que pasó en Minneapolis, que fue atroz lo que hizo la policía con la persona. Yo les diría que debe de hacer mejor su trabajo en Estados Unidos. Yo creo que también debemos de pensar, una agencia como CBP, ¿cómo puede hacer mejor su trabajo con los viajeros, tanto americanos como los que no son americanos? Y en ese sentido, debe de haber un análisis de cómo calificar el desempeño de alguien como CBP, la experiencia que tiene uno, que tienen ustedes cuando cruzan esa frontera. Sean ustedes americanos o mexicanos o tener otra ciudadanía de otro país. Y aquí es en donde a CBP se le puede calificar, se le puede evaluar en cuanto a indicadores de desempeño, que podrían ser, por ejemplo, los podemos basar en el número de carriles abiertos, en los tiempos de espera por carril, en el tiempo que cada uno de los agentes le dedica a procesar a cada uno de los viajeros, en términos de incluso de los índices de infección que están pasando por los puertos. Entonces, hay muchas formas de hacerlo, pero tiene que ser muy receptivo CBP a ello. Y no lo ha sido a la fecha. Digamos, tenemos muy buena relación con CBP, pero CBP llega un momento en que le pone el alto a uno, ¿no? Pero es un buen momento para ver esto. Otro de los temas, ya saliéndome un poco de las agencias, debemos de profundizar en los mecanismos de diálogo. Algunos de ustedes recordarán el mecanismo de enlace fronterizo, que tuvo bastante éxito, más o menos de 1993 al 2010, 2011, 2012. Y lo que hacía era reunía las autoridades locales, estatales y federales, a aduanas incluso, a las oficinas de transporte de los estados, para acordar lo que se necesitaba hacer en cuanto a infraestructura fronteriza, infraestructura grande y chica, de las dos. Y los cónsules de México y de Estados Unidos, ¿no?, en cada país, por decir, el cónsul de México en San Diego, cónsul de Estados Unidos en Tijuana, eran los que llevaban la batuta, eran los que presidían las reuniones. Y ustedes saben que cuando un cónsul quiere presidir una reunión, va todo el mundo, ¿no?
Todo el mundo quiere salir en la foto. Pero en estos casos eran unas reuniones cerradas y se hacía muy buen trabajo y se avanzaba. Entonces yo creo que es importante pensar en regresar a eso. Y no solamente regresar a eso, pero de que el mecanismo este de enlace fronterizo también utilice organizaciones como la que yo represento, que es Smart Border Coalition. Y nosotros, como sociedad civil que represento yo, y ciertos intereses pues, empresariales también, que seamos una plataforma para que las autoridades de primer nivel que vienen del mecanismo de enlace de fronterizo reporten esos avances y que nosotros como sociedad civil podamos movilizar a otros grupos y facilitar estas prioridades e incluso abogar por los proyectos. Entonces, esa es una parte importante que se está analizando. Yo creo también que asociaciones civiles, cámaras de comercio, organizaciones como las que ustedes representan, deben de desarrollar también mejores canales de comunicación con grupos nacionales, ¿no? En el caso de Estados Unidos podrían ser organizaciones como el Border Trade Alliance, como el North American Strategy for Competitiveness. El lado mexicano puede ser, sí, el Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, pero hay otras organizaciones también industriales, Index. Entonces, sí creo que se tiene que hacer más trabajo ahí. Y además, algunos de ustedes conocerán el Plan Maestro Fronterizo, que de hecho el Plan Maestro se inició aquí, en Baja California y en California. Los pioneros de ese plan estamos acá, pero pues ya se expandió en toda la frontera, es muy bueno. Pero ahí es donde debemos de participar más como sociedad civil, no dejar nada más a los gobiernos que estén participando. Aunque se ha abierto la puerta a la iniciativa privada, a asociaciones civiles de participar en estos mecanismos, no lo estamos haciendo con la consistencia debida. Tampoco lo estamos haciendo en el Comité de Conjunto de Trabajo, que es el Joint Working Committee, y menos en el Grupo Binacional México-Estados Unidos de Cruces y Puentes Internacionales. Entonces yo creo que ahí hay oportunidades para la sociedad civil y para la iniciativa privada de participar más en la toma de decisiones de infraestructura. Dos temas finalmente para concluir mi presentación. Yo creo que debemos de atraer a empresas de tecnología a la región para que vean en la frontera no un caos, no una crisis, sino una oportunidad, una especie de laboratorio de innovación. Estoy hablándoles de empresas como Google, Microsoft, Facebook, Palantir, hay muchas. Pero estas empresas traen tecnologías para mejorar estos flujos que tenemos y que ya existen, simplemente no se han aplicado en la frontera. Nos ayudan en cuanto a accesar datos fronterizos precisos o más precisos de lo que tenemos y más frecuentes para visualizar el estado que tenemos en cada uno de los cruces. Y yo creo que también estas empresas de tecnología, pues, están a la vanguardia en cuanto al nuevo desarrollo de la fuerza laboral del siglo XXI. Hay mucha gente joven aquí, sobre todo si yo veo el Valle Imperial, pues, con ingresos promedio muy bajos. ¿Cómo agilizar desarrollo allí basado en otros temas, ¿no? Que en programación, que en aplicaciones, investigación y desarrollo, en fin. Pero estas empresas pueden traer ese tipo de oportunidades. Y finalmente, el caso de los medios. Todos hablamos de los medios, hay unos medios muy poderosos que tienen mucha influencia en lo que pasa en nuestra región y en la interpretación que le dan a las cosas que suceden aquí, personas que no viven en la zona, que no viven en la zona fronteriza. Entonces, ese rol que tienen los medios y ahora más los influencers, es importante concientizarlos como sociedad civil y decirles, ustedes tienen que ser más equilibrados en los manejos de notas, de reportajes, de blogs, de todo lo que están manejando. Información fronteriza nos afecta, es muy sensible, ¿no? Muy sensible la opinión pública a estos reportajes. Y con eso concluyo. Aquí les paso un poco pues el rol que tengo en la organización, teléfono, el sitio. Con mucho gusto me pongo a sus órdenes, tratar de contestar algunas de sus preguntas y me pongo a sus órdenes pues, en un futuro, ¿no? Para lo que necesiten. Y muchas gracias nuevamente a Agrobaja, muchas gracias a Forefront ED por darme esta oportunidad. Gracias, Gustavo. Fíjate que nos comentan, nos hacen el comentario, que la disminución del tránsito de personas a través de la frontera
es debido a que están suspendidos los cruces turísticos por Estados Unidos. Esto en relación a las primeras gráficas que mencionaste, los declives que ha habido, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, yo lo que les di es información hasta el 2019. Entonces, eh, yo creo que hay una parte aquí que del 2020 que yo no hablé y que sí, en efecto, lo que dice la persona es correcto. Si vemos lo que pasó hasta el 2019, en efecto, yo creo que ha habido, debido a la política migratoria más dura de la administración Trump en general, y eso ha afectado la percepción de la gente al cruzar. O sea, independientemente si haya o no haya más restricciones al turismo en el 2019, que realmente no hubo, simplemente creo que se endureció la política y por lo mismo hay gente que decide no cruzar por eso mismo, porque hay más incertidumbre, porque hay más miedo de no cruzar. Eh, entonces, yo creo que hay que ver las cosas en el tiempo. 2019, 2020, ha cambiado mucho las cosas. Muy bien. También nos comentan que precisamente hace rato que comentabas que había varios rumores. eh, Nos comentan si se cerrará la frontera totalmente en algún punto. ¿Tú qué opinas? No, yo no creo que se va a cerrar totalmente. Inicialmente, a principios de marzo, mediados de marzo, se comentaba eso, que se iba a cerrar totalmente. No fue lo que pasó. Los gobiernos se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a acotar los cruces a los viajeros esenciales y creo que eso ha perdurado ese acuerdo. Ahora vamos en el cuarto mes del acuerdo. Desgraciadamente, pues ha tenido consecuencias muy nocivas en el comercio de los dos lados, ¿no? Gracias, Gustavo. Rigoberto García nos pide si tienes información sobre tecnologías que pueden implementarse para procesar a peatones y pasajeros sin incrementar los tiempos de espera. Mira, yo tengo acceso, conozco a algunas empresas que lo pueden hacer, conozco emprendedores que lo pueden hacer. Aquí hay varios temas, ¿no? Uno es el gubernamental. Entre los puertos, pues existen los gobiernos y los gobiernos tienden a hacer las cosas un poco más tardadas y son procesos que ellos siguen que muchas veces sí son tardados y que hablan de que ellos tienen una relación muy fuerte con contratistas de defensa, empresas muy reconocidas de asuntos de defensa de Estados Unidos, por ejemplo, que les proveen algunos de estos servicios. Sin embargo, no ha habido un énfasis en tratar de mejorar estos cruces. Muchas veces a mí me dice la gente, no, es que no les importa, ¿sí? O sea, hay desde el comentario que te dice, no, es que no le importa a Estados Unidos que la gente esté en la fila horas. Y hay otros que dicen, no, lo que sucede es que hay tanta burocracia que sí hay un deseo de hacerlo, pero no va a pasar en los próximos 2 o 3 años. Yo lo que he visto en las presentaciones que a nivel, digamos, de CBP, a nivel Washington, ya en el nivel más alto, es que sí ellos tienen un compromiso, por ejemplo, en los aeropuertos, de utilizar el reconocimiento facial. Lo empezaron a hacer en lugares como en Atlanta y ciertas empresas como Delta lo empezaron a hacer. Los aeropuertos son ambientes más controlados que los puertos que tenemos acá, pero eso no quiere decir que no pudiéramos hablar con algunas de estas empresas para poder ver esa posibilidad. Conozco a otra empresa, por ejemplo, que maneja todo el reconocimiento facial o las prevalidaciones de viajeros con un software y lo hacen en los aeropuertos. Aún no lo hacen en los puertos terrestres, pero no es tan descabellado pues, que pasen de un ambiente más controlado como un aeropuerto a un puerto como San Isidro o como Caléxico. Pero sí, con gusto yo pudiera, si me pasan los datos, igual podemos tener alguna conversación ahí. Gracias, Gustavo. José Jaime Castro
Nos pregunta, ¿cómo se está trabajando con el programa EPA, Frontera 2020, que tiene varios capítulos, por ejemplo, de medio ambiente, seguridad y emergencias? ¿Cómo se está trabajando este programa para la situación de la pandemia? Miren, yo creo que aquí lo principal que puedo destacar de EPA es que ellos van a ser muy importantes en la canalización de recursos de alrededor de 300 millones de dólares manejados vía el TEMEC para tratar con temas de aguas negras, sobre todo de aguas negras, el tratamiento de agua en la frontera. Les puedo decir que de esos 300 millones creo que se van a invertir, digamos, en 4 años, 75 millones por año. En Tijuana, en el problema que existe en Tijuana con el río Tijuana y las aguas que no son tratadas y que llegan al lado americano a playas como Imperial Beach y el Coronado. Entonces, mucho de ese recurso se va vía la EPA, se va a quedar del lado americano. No está, digamos, no es obligatorio que todo ese recurso se utilice solamente del lado americano. Una parte probablemente se va a usar del lado mexicano también. Yo no sé, por ejemplo, si parte de esos 300 millones de dólares se pudieran utilizar en el caso de Río Nuevo, ahí en Mexicali y en Caléxico, que también urge. Entiendo yo que tienen otro tipo de recursos que van a usar del lado americano, que hoy estaba leyendo, de hecho, del mejoramiento, ¿no? del tema del Río Nuevo en el lado de Caléxico. Pero sí, la EPA va a tener mucho que ver, sobre todo con agua. Es lo que sé por el momento, pero hay que competir por esos recursos. Hay que competir por ellos. Entonces, eso es lo que sé, digamos, lo que yo puedo destacar de la EPA en cuanto a la frontera. Gracias, Gustavo. Nos preguntan si conoces algunos esfuerzos, regresando a la pregunta anterior, algunos esfuerzos vigentes para hacer las fronteras más inteligentes. Mira, hay esfuerzos de todo tipo. Hay puertos en Texas, por ejemplo, que están haciendo algunas pruebas de carga. Hay puertos en la frontera de Estados Unidos y de Canadá, por ejemplo, que están intentando prevalidar mercancía en el lado canadiense antes de que entre Estados Unidos para no tener que revisarla en el lado americano. Hay puertos que tienen diferentes cosas, ¿no? En el caso de otros puertos, por ejemplo, en la frontera México-Estados Unidos se han llevado a cabo estudios de reconocimiento facial, pruebas, se llevó una prueba a cabo aquí en San Isidro, se llevó otra prueba a cabo en Nogales, y así hay diferentes digamos, iniciativas. Desgraciadamente, CBP no las da a conocer todas así en su totalidad, pero es bastante público en ese sentido. Sí se podría averiguar todas y cada una de ellas. Pero sí ha habido varios esfuerzos. Lo que sucede es que no ha habido yo siento que no hay una prioridad para agilizar todo eso. Se tardan mucho los pilotos en implementarse. Y no estamos para eso. Yo creo que ahora con el COVID-19 y todo lo que está pasando y todas digamos, la problemática que tenemos en la frontera, necesitamos agilizar estas cosas. Y parte de eso es hablar con CBP por un lado, pero por otro lado, como lo decía yo en la presentación, yo creo que hay que atraer, hay que buscar empresas tecnológicas y reconocidas para apoyar. Y va a haber oportunidades también para emprendedores jóvenes que tienen ideas y que las pueden implementar y sobre todo, como decimos muchas veces, tropicalizar, ¿no? A la frontera. Porque muchas empresas, aunque son muy buenas en lo que hacen, no le prestan atención a la frontera. Entonces, si hubiera jóvenes, personas, emprendedores que conocen de la tecnología, que la pueden aplicar, ahí hay organizaciones como la mía, que hemos tratado de agilizar y de hablar con emprendedores y de llevar a cabo iniciativas para que los emprendedores hablen de lo que están haciendo
y tal vez les podamos ayudar hasta financieramente hablando, ¿no? Entonces ya depende de la situación que tiene cada uno de las empresas que quisieran participar en algo así. Y en este sentido, Gustavo, ¿hay alguna convocatoria vigente en Estados Unidos para participar con este tipo de tecnologías? Hay convocatorias que tienes Customs and Border Protection, por ejemplo. No es el caso del SAT y de INAMI normalmente, aunque sí tienen sus licitaciones, pero muchas de las licitaciones pues, se ven en México, en Ciudad de México. En el caso americano, sí hay ciertas convocatorias vía Washington. Entonces, pero como les digo, no es tan conocido, pero sí las hay, ¿eh? Sí las hay. Nosotros, como sociedad civil, digamos, como asociación civil, el año pasado, por ejemplo, llevamos a cabo un desafío de la frontera inteligente. Invitamos a emprendedores de los dos lados de la frontera con diversas soluciones. Y este año lo vamos a volver a hacer. Lo vamos a hacer en el otoño, para que estén pendientes, porque participó gente de Mexicali, de Tijuana, de San Diego, y tuvimos muy buenas presentaciones, la verdad, y hemos impulsado un poco eso, pero son en edad muy temprana estos proyectos, ¿no? Ojalá que tuviéramos proyectos un poquito más avanzados, que ya tuvieran algún prototipo que se pudiera utilizar. Gracias. Eduardo González está interesado en este tema. Hay que recordar que está la página en la pantalla de Smart Border Coalition y el teléfono para que se pongan en contacto contigo. Nos preguntan varias personas también, ¿cuál es tu percepción con respecto a la apertura de los cruces no esenciales? Bueno, vuelvo a lo que estaba diciendo, que la realidad de las cosas para mí es que tengo que ser muy realista en esto. Yo considero que estamos en un momento, dame un segundo, ¿verdad? Disculpa. Hay un momento de salud y hay un momento político. Por salud, las agencias, los países van a decir, no, es que hay que proteger a nuestra gente y por lo mismo no queremos que todo el mundo cruce. Pues por un lado, eso es lo que pasa. Por el otro, por el lado político, pues hay que entender que hay elecciones este año en Estados Unidos. Y por lo mismo no es lo políticamente aceptable, por lo menos para un partido político en Estados Unidos, de abrir todo inmediatamente. Me parece que va a tardar, y ahora con el repunte en California, y vean ustedes lo que está pasando en el Valle Imperial, en San Diego, lo estamos viviendo otra vez, están repuntando los casos. Mexicali ha sido muy afectado últimamente, entonces Sonora, ni se diga. Entonces, todo eso nos hace pensar que no va a haber una apertura muy pronto. Desgraciadamente lo digo, no me gustaría estar diciendo esto. Ojalá que sea todo lo contrario, ¿no? Pero estamos viviendo tiempos políticos y de salud pública que digamos, no nos van a llevar pues a una apertura digamos, en el próximo mes. Yo creo que esto se puede ir incluso hasta noviembre, hasta después de las elecciones. Gracias, Gustavo. Hay que estar al pendiente de la información Sí. que se genera. Nos comenta José Jaime Castro de la frontera de Arizona con Sonora. ¿Qué opinión tiene de la petición del secretario de Salud de Sonora de pedir cerrar la frontera y dejar solo los cruces comerciales y esenciales? De cerrar la frontera de Sonora para lo que viene de Estados Unidos, me imagino que dices. Sí, Sonora de Estados Unidos a México. Ajá. Bueno, miren, yo creo que es más factible hacerlo del lado de todo lo que viene de México, de Estados Unidos a México. De entrada, el problema que tenemos en el lado mexicano, que decía yo, es que el SAT y INAMI nunca ha tenido realmente controles muy estrictos.
no tienen el personal, no tienen la autonomía, no tienen el presupuesto. Entonces, si ustedes pasan en auto hoy en día, pues sí, puede ser que les toque una revisión aleatoria ahí con el SAT, pero el SAT normalmente no les va a preguntar a las personas que están entrando al país por sus documentos migratorios, su pasaporte, en fin, no es la función del SAT. Entonces, de toda la vida, no ha habido buenos controles, incluso para peatones no ha habido buenos controles. Y ahora, pues, con el tema del virus, sí hay más controles, porque los he visto, los protocolos que tiene el INAMI para la gente que está cruzando el lado mexicano. Incluso tienen cámaras de temperatura y tienen un contacto muy bueno, por ejemplo, con la Secretaría de Salud o la Secretaría de Salud de los estados. Pero el cerrar al 100% económicamente es devastador. O sea, hay que llegar a un balance aquí entre la salud y el comercio. Llega un momento en el que si cerramos todo durante un tiempo determinado, ya no se van a recuperar los negocios. De por sí, la situación está crítica del lado de Sonora, sobre todo en la frontera, y yo creo que llega un momento en que tiene uno que ver cómo puede equilibrar las cosas y sobre todo controlar mejor a la gente que está entrando al país. Yo no estoy diciendo de hablar de situaciones, por decirles, en San Luis Río Colorado o en Nogales o en Agua Prieta, como lo que pasó en Mexicali y en Calexico, que estaban esperando 7 horas y que el departamento de policía de Mexicali era el que realmente estaba revisando a la gente que estaba entrando, ni siquiera era el SAT ni NAMI. Entonces, no queremos una situación de esas tampoco. Y es una forma muchas veces de los estados, una forma muy fácil de resolver, entre comillas, resolver un problema. El problema no se resuelve con cerrar, se resuelve con ver las formas de controlar, de revisar lo que está entrando al país, usando cierta tecnología y cierto sentido común, ¿no? Pero el cerrar es lo más fácil, nada más que pregúntenle a los comerciantes del lado mexicano cómo les va a ir con una cosa de esas. Gracias, Gustavo. Nos comenta Mari Murillo, muchas gracias por la información que compartes. La educación es la llave del desarrollo en las comunidades. Estaremos pendientes de indicaciones para temas de movilidad internacional académica. Alianza Académica Cuatro Fronteras. Estamos muy interesados en continuar actividades. Por el momento será en línea. Muchos saludos. Edgar Muñoz dice, ¿cuál es la región de Nogales en donde tiene presencia o que tiene un equivalente a Smart Border Coalition en Nogales? De que yo sepa, no hay una organización equivalente. Igual sería interesante hacerlo. Hay, por ejemplo, la autoridad del puerto del lado americano, hay organizaciones del lado mexicano, pero no, difícilmente van a encontrar ustedes organizaciones 100% binacionales que están tratando de unir un lado de la frontera con el otro. En el caso de Sonora y en Arizona, pues está la Comisión Sonora-Arizona. Es la que yo les diría, es lo más cercano a eso y la verdad es una organización bastante exitosa. Es un ejemplo para toda la frontera México-Estados Unidos en muchos sentidos. Tiene más de 50 años funcionando. Y además tiene una serie de comités bastante efectivos. Entonces, sí ha funcionado. Lo que sucede es que ya a nivel de los puntos fronterizos, no ve uno organizaciones, digamos, transparentes, apolíticas, que realmente están velando por los intereses de la gente que vive en la frontera. No sucede muy seguido y bueno, yo con mucho gusto, si quieren hablar al respecto, pues me pongo a sus órdenes. Gracias, Gustavo. Rosa León Castro nos felicita por el webinar. Muchas gracias. Y me parece que con eso, bueno, aquí tenemos información. Sería todo. Parece que tuvo mucho revuelo la información pertinente a una reapertura de frontera para cruces no esenciales. Y pues hay que estar pendiente. No sé si Adrián Hernández
o Fabián González quisieran comentar algo. ¿Están por ahí? No, no están. Pues bueno, vamos a darle la palabra a Nasser Méndez, quien es director ejecutivo de Forefront ED, para que nos apoye con el cierre de este webinar. Nasser, ¿andas por ahí, Nasser? Parece que... Bueno, buenas, ¿me Ahí está. escuchan? Sí, adelante. Muchas gracias. Buenos días. Pues primero que nada agradecer a Gustavo de la Fuente su apoyo, toda la información compartida esta mañana. Agradecer, por supuesto, la colaboración, la alianza tan importante que tenemos con Expo Agrobaja en el área de Mexicali y a la audiencia que nos ha acompañado y que ha hecho pues preguntas bastante interesantes. Me da gusto ver en la lista de participantes a diplomáticos de ambos lados de la frontera, a una de nuestras queridas alcaldesas, la alcaldesa de Welton, académicos, investigadores, sector privado, cámaras de comercio. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por ser parte de este webinar. Gracias, Rodrigo, por todo el apoyo en materia de publicidad, mercadotecnia y en el manejo de este webinar también. Gracias, Nasser. Tenemos una cita el próximo miércoles también con otros temas. No sin antes, vamos a pedir a Gustavo que nos apoye con una última pregunta rápida para algunas personas que se contactaron también de los medios de comunicación con este tema que está impactando a ambos lados de la frontera. Nos comentan, ha habido muchas quejas de los retenes sanitarios impuestos por el gobierno de Mexicali durante las últimas semanas, con esperas de cruce de 4 horas y donde se están revisando la temperatura, las cajuelas para que eviten el cruce de bebidas alcohólicas, pero el proceso es inefectivo y la gente está muy, muy enojada al respecto, ¿no? ¿Es función o no es función del gobierno municipal decomisar la mercancía mientras que la gente hace largas filas? ¿Cuál es la opinión? Y con eso cerraríamos, Gustavo, la participación. Bueno, sí, muchas gracias. Muy buena la pregunta. Miren, las personas que están cruzando al lado mexicano, hay dos agencias federales que ven eso. Una es el INAMI, Instituto Nacional de Migración, y el otro es el SAT. El SAT, en este caso, si estamos hablando de vehículos que están revisando, que eso es en la mayor parte de los casos, el SAT es el que debería, en conjunto con INAMI, estar revisando eso. Lo que sucede es que no tienen el personal y no tienen, yo creo que la logística, la organización allí para hacerlo, porque me imagino que incluso va a ser peor si lo hacen justo cruzando. Pero ellos son las organizaciones, digamos, las agencias que deben de estar haciendo eso. El municipio es una zona federal, por cierto. No sé exactamente dónde lo está haciendo el municipio de Mexicali. Lo que sucede es que Mexicali, la alcaldesa, está viendo esto como un gran problema para su ciudad. Entonces, ella hace lo que ella considera necesario para proteger a la gente de Mexicali, y lo entiendo. Pero yo creo que aquí debe de haber un mayor diálogo, por ejemplo, entre la alcaldesa de Mexicali con el alcalde de Caléxico, el cabildo de Caléxico, porque creo que sí fueron enterados, pero muy tarde en el proceso. No hubo una buena comunicación y de repente se empezaron a hacer el embudo, ¿no? En el lado de Caléxico. Entonces aquí debió haber habido mucha más colaboración. Yo creo que allí yo les diría, ¿por qué no se reúnen? Definen una manera mejor para hacer esto, para no entorpecer todo el tráfico. Incluso que el Ayuntamiento de Mexicali hable con la Federación, hable con SAT, hable con INAMI, para ver de qué forma se pueden organizar para crear realmente una ruta que sea más conveniente.
por el momento, ¿no? Pero sí entiendo que ha sido muy problemático y Mexicali pues trata de hacer lo que considera necesario. Sin embargo, yo ahí le sugeriría que de veras que entren en un diálogo. Aquí ha faltado un diálogo binacional y precisamente organizaciones como la nuestra, Smart Border Coalition, es lo que tratamos de hacer. Muchas veces hay huecos en la comunicación de un lado con el otro lado. Y yo creo que es lo que está pasando ahí en Calexico y Mexicali y ojalá que cambie esa situación. Gracias, Gustavo. Agradecemos a Nasser Méndez de Forefront ED, quien fue el enlace contigo. Agradecemos tu participación. Ese es un tema muy interesante. Ya nos recomendaron aquí hablar de otras cosas. Ojalá que pudiéramos hacer en un futuro algo con Smart Border Coalition. Les repito que están aquí la información en la pantalla. Hay mucha gente interesada de contactarte. Ahí en la página de Smart Border Coalition lo podrán hacer. Y pues nuevamente agradecemos su participación y el próximo miércoles tendremos otro webinar gratuito. Muchas gracias, Gustavo. Un último comentario. No, gracias a ustedes. Gracias, Nasser. Gracias, Rodrigo. Pues mi felicitación a Agrobaja por esta comunicación virtual y a todas las personas que nos están viendo y escuchando, pues les agradezco que se hayan dado el tiempo para hacerlo. Yo estoy a sus órdenes con mucho gusto aquí desde San Diego de Tijuana. Gracias. Gracias. Nos vemos. Que pasen buen día.